Hoy vamos a estar conversando sobre otro de los temas que yo considero que son de los más importantes desde el punto de vista de los aspectos conceptuales que tienen que ver con el suelo. Se trata de la consistencia de los datos para la selección de los parámetros de diseño, bien sea de resistencia al corte o bien sea de asentamientos. Para comenzar, vamos a tomar en consideración que si asumimos que el suelo está saturado para el rango donde él está plástico, cosa que está muy cercana a la realidad, entonces con esta ecuación que tenemos ahí arriba a la derecha, eso es una de las ecuaciones importantes que se cumplen en la mecánica de suelos, dice que la gravedad específica multiplicada por el contenido de humedad es igual a la saturación por la relación de vacíos. Entonces, si la saturación es la unidad, eso quiere decir que el cambio en humedad viene siendo proporcional al cambio en la relación de vacíos dividido por la gravedad específica. Y eso es un parámetro que es mucho más fácil de manejar que la relación de vacíos per se, porque la humedad la podemos conocer inmediatamente y se la manejamos a la mayoría de los suelos para diferentes condiciones. Disculpen un momento. Como les decía, entonces, la humedad es un parámetro que manejamos mucho en cualquier condición y allí tenemos representado qué es lo que sucede cuando cambiamos el confinamiento de un suelo, es decir, aumentamos el esfuerzo vertical, por ejemplo, en este caso, para representar un ensayo de consolidación en donde tenemos la respuesta de la curva virgen. Esta es la respuesta en el laboratorio. Y tenemos un cambio en relación de vacíos desde acá hasta acá, que implica un cambio en humedad también equivalente, como lo acabamos de ver. Y tenemos aquí colocados también los límites. Muy bien, retomando entonces, tenemos que los cambios en el confinamiento implican cambios en el contenido de humedad. A medida que aumenta el confinamiento, aumenta, disminuye la humedad y en la consistencia mejora, pasa del suelo a una condición que estaba más blando a una condición en donde es más consistente y eso implica que el peso unitario también aumenta. Y a la par, entonces también aumenta la resistencia al corte no drenado. Entonces, fíjense que mientras más cerca está el contenido de humedad del límite plástico, el suelo tiende a ser más firme y tiende a tener un contenido de humedad menor y por consiguiente aumenta su resistencia al corte y mientras el contenido de humedad está más cercano al límite líquido, el suelo es más blando. Estas relaciones de confinamiento entre la resistencia al corte y el ángulo de fricción y el cambio en la humedad es lo que tradicionalmente manejamos cuando hacemos una consolidación de una muestra y le determinamos su ángulo de fricción. En la medida que consolidamos la muestra con un mayor esfuerzo, disminuye el contenido de humedad y la resistencia al corte no drenado que se obtiene para cada valor del confinamiento que alcancemos es mayor porque así lo dicta
el ángulo de fricción. Fíjense que aquí he colocado el ángulo de fricción, no el efectivo, sino el de esfuerzos totales, aunque yo tengo aquí los esfuerzos efectivos, porque la consolidación sí se mide con un esfuerzo efectivo. Pero luego hay una correlación entre la resistencia al corte no drenado y el valor del esfuerzo confinante efectivo, pero que está sobre la línea o la envolvente de esfuerzos totales. Eso lo podemos discutir después, pero créanme que por ahí vamos bien. Y entonces tenemos estos dos planos combinados, que eso es lo convencional, la forma como siempre se han manejado tanto los ensayos triaxiales como los ensayos de corte simple, que ya hemos conversado sobre ellos. Sin embargo, esto lo hemos observado que ocurre para un cierto valor del índice de plasticidad. Es decir, se cumple que para un valor del índice de plasticidad existe un valor de consolidación del índice de compresión y del ángulo de fricción, tanto el total como el efectivo, pero aquí estamos hablando ahorita del ángulo de fricción de esfuerzos totales. Esto ha permitido sentar las bases para formular modelos constitutivos como el CAM-CLAY y otro modelo paramétrico como estoy proponiendo yo en unos trabajos que estoy haciendo, entre el ángulo de fricción con el cambio de humedad, el cambio de volumen y el cambio en confinamiento, considerando los parámetros índices como la plasticidad. Ya vamos a ver más adelante cómo se maneja esto. De tal manera que entonces, si nosotros tenemos este plano, que es el plano Mohr-Coulomb, donde tenemos resistencia al corte y tenemos confinamiento, y tenemos allí el valor de la envolvente de fricción, y aquí tenemos el cambio en humedad también con la consolidación, con el incremento del esfuerzo confinante. Fíjense que los dos están correlacionados. Antes los habíamos puesto uno sobre otro. Ahora los estamos poniendo unidos por el eje, pero uno en el plano vertical y otro en el plano horizontal. Y al hacer eso, lo que está sucediendo es que además de hacer la correlación entre los parámetros convencionales que ya habíamos visto, aparece un tercer plano que correlaciona la resistencia al corte con el contenido de humedad y también tiene una correlación. Y esta correlación es muy poco usada en la geotecnia convencional, pero vamos a ver que es de mucha utilidad y es muy importante, porque con ella se puede definir entonces que hay un elemento de suelo que está en el espacio que define estos tres ejes, estos tres planos, disculpen, y que se proyectan como la curva de consolidación en este plano, como la línea de fricción en este otro plano, y como una función donde correlaciona la resistencia al corte con el contenido de humedad. Eso también lo hace el modelo CAM-CLAY. Este es el modelo que yo estoy proponiendo, que es el modelo paramétrico. Hay un modelo constitutivo, como les dije, que es el modelo CAM-CLAY, que utiliza los mismos conceptos, pero bajo otro esquema, en donde este es este elemento que está por aquí en la cresta, es el mismo que tenemos por aquí, y ellos lo correlacionan aquí con unos ensayos de corte no drenado, y el concepto es, desde el punto de vista general, es muy parecido. Sin embargo, el modelo CAM-CLAY no considera el índice de plasticidad de manera explícita. El modelo de este servidor sí, porque nosotros estamos haciendo un análisis completo, paramétrico, de todas las variables que influyen en el comportamiento del suelo. Por otro lado, entonces, queremos verificar cómo es que el índice de plasticidad correlaciona con el ángulo de fricción, y eso lo han estudiado muchos autores desde hace cierto tiempo. Aquí tenemos un gráfico típico en donde se relaciona el tipo de suelo, desde los suelos que son con plasticidades mayores, como la momorilonita
la hilita, la kaolinita y hasta que llegamos a los materiales que son más bien granulares. A medida que aumenta el índice de plasticidad, disminuye el ángulo de fricción. O sea, este rango de ángulos de fricción para cada suelo, ya vamos a ver a qué se debe. Esto también lo habían observado otros autores, en donde habían preparado un gráfico del ángulo de fricción contra el índice de plasticidad. Fíjense que aquí yo tengo, es colocado el índice de plasticidad de una manera esquemática, cómo varía, pero aquí entonces sí es con edición y se ve también que hay una correlación lineal en log-log. Esto es log-log, este valor está bien lejos por acá, para 1100, 1400 por ahí, de contenido de humedad, perdón, de índice de plasticidad. Y también se observa que hay una variabilidad. Esa variabilidad después vamos a ver a qué se debe. Pero entonces esto lo que nos está diciendo es que existen correlaciones entre el ángulo de fricción y si existen correlaciones con el ángulo de fricción y el índice de plasticidad, entonces eso quiere decir, como vimos que el, el ángulo de fricción está relacionado con la resistencia al corte no drenado o sin drenaje, entonces tiene que existir una correlación entre la resistencia al corte y el cambio en los esfuerzos de confinamiento y por ende del cambio en contenido de humedad con la resistencia al corte. Aquí tenemos también otro caso importante dentro de la mecánica de suelos, que es cómo es la variación del peso unitario con el contenido de humedad. Y para eso tenemos esta primera ecuación que está aquí, que define el contenido de humedad, perdón, el peso unitario total en función del contenido de humedad y la relación de vacíos. Pero si tomamos en consideración que podemos cambiar la relación de vacíos por el contenido de humedad también, la ecuación se reduce a esta ecuación que está aquí, en donde tenemos el peso unitario total en función solamente de el contenido de humedad y la gravedad específica, y esto es multiplicado por el peso unitario del agua que hace falta para poder tener las unidades, porque todos estos términos son adimensionales. Y eso nos da una correlación bastante buena. Esto es unas correlaciones de parámetros índices básicas de mecánica de suelo, en donde estamos viendo que entonces el contenido de humedad controla el peso unitario, y ya habíamos visto antes en el gráfico del modelo que también controla la resistencia al corte sin drenaje. Y fíjense que a pesar de que la gravedad específica es el otro parámetro que está allí y puede variar entre 2,65 y 2,8, la variabilidad no es mucha en el peso unitario que se obtiene dentro de los rangos de la mayoría de los suelos. Fíjense que eso nos implicaría un detalle muy importante, que nosotros podemos tener un mismo tipo de material o tres suelos distintos, vamos a llamarlo así, pero que sea muy parecido, en donde cada uno de ellos tiene un cambio de resistencia al corte con el contenido de humedad que describen una línea, que ya vamos a ver cómo es esa línea, y que hay también entonces un cambio en el peso unitario del material. De tal manera que entonces el peso unitario está estrechamente relacionado con los cambios de volumen, que son los cambios de humedad, y con los cambios en la resistencia al corte. Y entonces, lo que eso quiere decir, como corolario, es que todos esos parámetros están todos correlacionados entre sí y no es posible tratar de estimar uno sin tener que afectar los otros. Es decir, no podemos cambiar uno de esos parámetros unilateralmente sin considerar el efecto que va a tener en los otros parámetros. El peso unitario varía con el contenido de humedad, entonces, como hemos visto en este gráfico, y también vimos que el peso unitario también varía, y entonces eso permite dibujar si
en sentido contrario del que hemos colocado el esfuerzo cortante, colocamos el peso unitario, entonces vamos a tener otra vez otra parte del modelo que se proyecta hacia el espacio inferior y correlaciona entonces todos los parámetros de resistencia al corte con los parámetros de cambio de humedad, porque ya hemos visto que con el confinamiento cambia el, eh, el valor del contenido de humedad, del peso unitario, y el contenido de humedad también que se proyecta aquí. Entonces, eso hace que este suelo que tiene esta representación en el plano de resistencia al corte, vamos a llamarlo así, o en el espacio de resistencia al corte, que es el que está por encima de este plano, también tiene los cambios de volumen asociados con todos esos cambios en el espacio inferior, asociados también con el contenido de humedad y el asociado, relacionado, por decir así mejor, con los cambios de resistencia al corte y con los cambios en el patrón de confinamiento. De tal manera que entonces, esto es un modelo paramétrico, nos indica que hay una correlación estrecha entre todos los parámetros. Esto tradicionalmente se ha tratado en la geotecnia por separado, es decir, se verifican cambios en el ángulo de fricción con algunas de estas variables, cambios en el peso unitario con esas mismas variables y más recientemente, como les estoy diciendo, cambios de la resistencia al corte con el contenido de humedad, pero nunca se trata de evaluarlos todos combinados, porque como ya hemos visto, todos están correlacionados entre sí. ¿Cómo verificamos que entonces hay una correlación del contenido de humedad con la resistencia al corte no drenado? Bueno, para cada suelo se observa, si hacemos ensayos de veleta de laboratorio a un mismo suelo con distintos contenidos de humedad, lo que vamos a observar es que hay una línea recta que define cada uno de esos suelos y que en log-log, por supuesto, y que en la medida que la pendiente es menor, el suelo presenta un rango de variabilidad potencial de resistencia al corte mucho menor. Tiene un gran cambio en el contenido de humedad, pero el cambio en resistencia al corte es menor. Mientras que los suelos que son con una pendiente más inclinada, para un pequeño cambio en el contenido de humedad presentan una variación importante en la resistencia al corte no drenado. Entonces, a medida que aumenta la capacidad del suelo de almacenar agua, entonces se acuesta más el suelo y tiene un mayor rango un mayor rango para la posibilidad de cambiar el contenido de humedad. Eso lo que nos está implicando es que cada suelo tiene entonces una línea recta que define los cambios en el contenido de humedad con el cambio de resistencia al corte en log-log, que viene a ser precisamente este plano que yo les dije que aparecía. Fíjense que eso no es más que este otro plano en donde estamos correlacionando la resistencia al corte con el contenido de humedad. Esto está hecho en coordenadas que no son logarítmicas, pero si uno aplica log-log aquí, esto se convierte en una línea recta que es precisamente esa línea recta que estamos obteniendo cuando estamos, uh, estamos acá, ¿no? Entonces, si el suelo no es sensible o no es sensitivo, como lo dicen en inglés, entonces esto se mantiene porque el suelo no se perturba fácilmente por esa condición cuando no es sensible
Entonces esta correlación se mantiene y es una correlación que, como ya dijimos, establece cuál es la dependencia de la resistencia al corte no drenada con el contenido de humedad. Entonces, eso lo que nos da es un alerta de que podemos utilizar los parámetros de esta correlación lineal que hemos visto que existe para introducirla en la carta de plasticidad. Y así podemos utilizar un valor que es más propio del suelo, como la resistencia al corte y la pendiente que tiene esta recta, que ya vimos que cada suelo es dependiente según su plasticidad de un parámetro que se denomina A. Se me había pasado decirles que entonces la ecuación del suelo, la resistencia al corte de suelo, se puede expresar como una constante que denominamos en este caso A por el contenido de humedad elevado a un exponente que es precisamente la pendiente de esta recta. Entonces, esta es la ecuación que nos define cómo es el cambio de humedad, cómo está relacionado el cambio de resistencia al corte con el cambio de la humedad. Entonces, si conocemos eso y además hemos verificado, como en este caso lo hicimos, que los valores de A y M son prácticamente únicos para todos los tipos de suelo. Estos son alrededor de 100 suelos que nosotros exploramos con esas características y fíjense que todos se alinean dentro de un rango relativamente estrecho, que después vamos a ver a qué atribuimos que puede ocurrir esa variabilidad, pero fíjense que es una correlación muy buena entre el valor del término independiente y el valor de la pendiente M, y aquí hay arcillas de baja plasticidad, arcillas de alta plasticidad, limos de baja compresibilidad y limos de alta compresibilidad. Están prácticamente todos los suelos que están contenidos en la línea A, pero fíjense que todos se agrupan en una misma línea recta entre los dos parámetros definidos por la resistencia al corte del suelo. Eso nos llevó a pensar, para poder establecer entonces una mejor forma de atacar los límites, de que podemos tomar un valor fijo para establecer lo que denominamos un límite plástico equivalente con una resistencia al corte dada y un límite líquido equivalente con otra resistencia al corte dada, que es en el fondo más o menos lo mismo que hizo Casagrande cuando definió el rango de plasticidad. Porque ¿qué hizo Casagrande? Lo que pasa es que vamos a ponérselo un momento porque ese detalle es interesante. Yo lo tenía por aquí abajo este, oculto, pero vamos a ponérselo porque es bueno que ustedes lo verifiquen, ¿no? Casagrande lo que hizo fue que estableció que cuando este rollito de un diámetro de un tercio eh, de un octavo de pulgada, una cosa así, llega y se fractura, entonces ahí está en el límite plástico, es decir, el suelo está empezando a dejar de comportarse de manera plástica. Y cuando es capaz de cerrar una ranura que tiene una cierta dimensión, un aparato que él inventó, entonces con 25 golpes, cuando se cierra esa ranura con 25 golpes, él estableció que ese era el límite líquido. Y entonces él está asumiendo que la resistencia al corte en el límite líquido son 25 gramos por centímetro cuadrado, porque con el análisis que él hizo, estableció que cada golpe equivalía a 1 gramo por centímetro cuadrado. Entonces, fíjense que estamos midiendo indirectamente un valor de resistencia al corte asociado con el contenido de humedad, pero han preferido trabajar todos estos años con el contenido de humedad, que no es un parámetro real del suelo que nos diga cómo son sus propiedades. Simplemente lo que nos está diciendo es
cuán fácil o más difícil es para el suelo manejar un cierto contenido de aumento de la humedad alrededor de sus partículas. Pero no nos dice nada de la resistencia al corte, que sí es un parámetro más propio del suelo. Entonces, tomando eso en consideración, lo que el amigo Casagrande, el profesor Casagrande nos dijo es que, bueno, porque hay otro detalle que también tengo que expresárselos ahora, voy a ponerlo aquí primeramente. Casagrande dijo que eran 25 golpes, 25 gramos por centímetro cuadrado y que era un valor fijo la resistencia al corte en el límite líquido. El límite plástico no se atrevieron a dar un número, pero se entendía que ese era un valor en el cual la resistencia al corte ya no tenía una influencia significativa y permitía que se fracturara el suelo, ya no era plástico. Entonces llegaron unos autores y dijeron, bueno, vamos a medir si eso es verdad, eso que dice mi amigo Casagrande. Entonces aquí tienen una gran cantidad de suelos que utilizaron esos autores. Cada una de estas líneas que vemos acá es un suelo y a cada uno de esos suelos se les midió el límite líquido y luego, entonces, ese valor se dibujó acá y como ya teníamos cómo era la correlación entre el contenido de humedad con la resistencia al corte, lo que se observó es que no es constante. El valor de la resistencia al corte en el límite líquido tiene una tendencia a disminuir a medida que aumenta el contenido de humedad que el suelo es capaz de manejar, o sea, a medida que aumenta su rango plástico. Y nosotros, con unos trabajos que hicimos con unos estudiantes, logramos medir lo mismo, cuánto era la resistencia al corte en el límite plástico y nos dio esta tendencia, y en el límite líquido esta, que es muy parecida a la que obtuvieron estos autores iniciales, ¿no? Se ve claramente que hay una disminución del límite líquido, de la resistencia al corte en el límite líquido, pero con el límite plástico pasa al contrario. El límite plástico aumenta, la resistencia en el límite plástico aumenta a medida que el suelo es más plástico. Ahora, pero esto es para arcillas puras, arcillas que tienen puras o con un alto contenido de arcilla, de la fracción arcillosa. Porque cuando uno empieza a utilizar materiales que tienen un contenido de material no plástico mucho mayor, entonces fíjense lo que pasa. Hay un incremento importante en la dispersión alrededor de la tendencia original. Y lo mismo con en el límite líquido, por supuesto, y lo mismo con el límite plástico. Es decir, se ve que hay una influencia significativa de el material que no es plástico o, por decirlo de otra manera, de la fracción de arcilla que esté presente en el suelo, porque esos dos números son equivalentes, pues, son complementarios, quiero decir. En un material dado, la fracción de arcilla, una parte es la fracción de arcilla y una parte es la fracción de material no plástico, porque todos los suelos del mundo son mezclas de materiales finos, plásticos y materiales que pueden ser finos o más gruesos como arena, pero no plásticos. Entonces, cuando el contenido de material no plástico empieza a ser significativo, entonces el suelo empieza a tener desviaciones importantes del comportamiento plástico que, entre comillas, puede considerarse como más puro. Entonces, eso viene a ser algo determinante en la selección que hicimos de estos valores que estamos proponiendo para establecer los límites equivalentes, porque estamos haciendo lo mismo que Casagrande, lo único que él estimó unos valores que no importa dónde estén, porque siempre que estén sobre la línea, van a ser proporcionales a lo que es el índice de plasticidad, que es el límite líquido menos el límite plástico, porque estamos midiendo la misma pendiente del suelo. Por eso es que funciona lo de los límites de Casagrande, aunque
están determinados de una manera que no es correcta. No es correcto decir que el límite líquido tiene un valor fijo de resistencia al corte, porque eso no es cierto. Pero sin embargo, los límites y el índice de plasticidad sigue siendo un parámetro de mucha utilidad. Como ustedes vieron, el modelo establece que cada suelo se comporta de una manera distinta si tiene un índice de plasticidad distinto. Entonces, eso nos llevó a tomar estos valores y lo que hicimos fue establecer si había una correlación entre el límite líquido convencional y este límite líquido equivalente. Y fíjense que una correlación bastante buena. Y lo mismo con el índice de plasticidad. Aquí tenemos el índice de plasticidad calculado de la manera convencional y aquí tienes el índice de plasticidad equivalente y fíjense que tiene una correlación muy buena también entre los dos parámetros. Estas dispersiones que observamos acá y acá, ya también más adelante vamos a ver con qué creemos que están relacionadas y que vale la pena seguir investigando porque todavía no tuvimos suficientes datos para tomar en cuenta eso, porque aquí hay que medir la fracción de arcilla, como vamos a ver, y no todos los datos con los que trabajamos tenían medida la fracción de arcilla de una manera eh, convincente. Eso lo que ha hecho, lo que nos lleva a hacer, mejor dicho, es transformar entonces la carta de plasticidad convencional en esta carta de plasticidad en donde aquí lo que vamos a colocar es el límite líquido equivalente y por aquí el índice de plasticidad equivalente y esto nos da es la tendencia de disminución del ángulo de fricción que como ya vimos a medida que aumenta el índice de plasticidad disminuye el ángulo de fricción. Pero la ventaja es que cada suelo se representa aquí como una línea recta y que esa línea recta está controlada por el valor de la pendiente que tiene el suelo en la carta de resistencia al corte o en el gráfico de resistencia al corte contra el contenido de humedad. Esto es el parámetro M de esta correlación. Entonces fíjense que esto sí es ahora una carta de plasticidad en donde estamos empezando a tomar en cuenta cómo es el cambio en resistencia al corte de cada suelo con sus características o sus valores característicos de humedad, que es lo que tradicionalmente lo hemos dejado así porque así es como tradicionalmente todos los ingenieros están acostumbrados a trabajar. Lo único que hemos cambiado es el valor de los límites aquí, pero si sabemos que este límite tiene su equivalente en la otra medida de escala, estos ejes se pueden poner con doble escala y tener entonces los dos valores, tanto del índice de plasticidad como del límite líquido, para las dos escalas, bien sea la de valores equivalentes o los valores tradicionales de los límites de Atterberg obtenidos de la manera convencional. Lo curioso aquí es que en la medida que el suelo es más plástico, entonces la línea es de mayor pendiente aquí. Y a medida que el suelo es menos plástico, la línea es un poco más, digamos, horizontal. Eso viene de la interpretación de lo que representa el cambio en pendientes que, como habíamos dicho, en estos gráficos, a medida que el suelo tiene más pendiente, tiene mayor cambio en el contenido de humedad, tiene un índice de plasticidad mayor y la resistencia al corte cambia poco. O sea, cambia mucho de volumen, pero cambia poco de resistencia al corte. Eso es que hay implícito acá. El suelo que tiene una pendiente más grande aquí tiene un cambio de eh, valores límites mayor que los que están por aquí abajo, un cambio mayor en la plasticidad es lo que quiero decir, ¿no? Porque el rango para la plasticidad se mide en este eje. Entonces, para el mismo límite líquido, por ejemplo, un suelo que tiene una pendiente 1,7 o cercana a 1, tiene la posibilidad de cambiar la plasticidad mucho más
que el que está por aquí abajo, que tiene un rango de plasticidad mucho menor, porque esto es el rango de plasticidad. Recuerden que el índice de plasticidad es el rango de plasticidad. Pero además hay otro factor que ya lo veníamos mencionando, que está relacionado con la capacidad que tiene el suelo de cambiar de volumen y de tener resistencia al corte, que es la cantidad de material o la fracción de arcilla. Y ya algunos autores también lo habían estudiado. Esto es el gráfico del profesor Sid con otros colaboradores, en donde trabajaron con muchas mezclas de suelos y lo que se encontró es que a medida que aumenta la fracción de arcilla, del mismo tipo de arcilla en un suelo, entonces hay un parámetro que se llama la actividad, que ya vamos a ver cómo se define, y que en la medida que disminuye entonces la fracción de arcilla en ese mismo tipo de suelo y aumenta la fracción de contenido no plástico, entonces empieza a cambiar el índice de plasticidad. Y si cambia el índice de plasticidad, como hemos visto en este gráfico, si cambia el índice de plasticidad, entonces también está cambiando el límite líquido, o sea que cambian los dos valores. Sin embargo, como ya habíamos observado que había una correlación entre la plasticidad y el ángulo de fricción, estos autores también, otros autores, perdón, también consiguieron que la fracción de arcilla también hace que varíe el valor del ángulo de fricción. Entonces obtuvieron un rango para la, digamos, distribución de los tipos de suelo, en donde dependiendo de la fracción de arcilla presente en el tipo de suelo, va a cambiar entonces el valor del ángulo de fricción que se pudiese obtener, a pesar de que el índice de plasticidad fuera el mismo. Vale decir, lo que ellos encontraron es que como la actividad se define como el índice de plasticidad dividido entre la fracción de arcilla menos una constante que consideran que está alrededor de 9, entonces fíjense que la actividad depende del índice de plasticidad. Entonces, yo puedo tener un suelo con una fracción de arcilla distinta y una actividad diferente y me va a cambiar el ángulo de fricción. Y aquí está la correlación que hemos estudiado, que existe o que debe existir para la variación del índice de plasticidad con el ángulo de fricción. Es decir, yo puedo tener un mismo índice de plasticidad, vamos a hablar por ejemplo que de este es 20, 30, 40, 50. Si tiene esta actividad, el ángulo de fricción es 10 grados, pero con el mismo índice de plasticidad, si tiene esta actividad, entonces el ángulo de fricción aumenta es casi el doble. Y si nos vamos más arriba, para esta otra actividad, el ángulo casi llega a 30 grados. Entonces fíjense que para el mismo índice de plasticidad, con estos gráficos, con estas formas de establecer la correlación, lo que estamos viendo es que además de que todos los parámetros están correlacionados entre sí, dependen también de cuánto es la fracción del contenido de arcilla presente en el material. Y entonces lo mismo se observó cuando se hizo la transformación de este tipo de gráfico a este otro tipo de gráfico. Se encontró que la variabilidad que tiene cada suelo plástico, dependiendo de la actividad, también depende de la fracción de arcilla. Entonces, para una misma fracción de arcilla, por ejemplo, dependiendo de cuánto es la actividad, es decir, cuánto cambia el índice de plasticidad asociado con esa fracción de arcilla, el ángulo de fricción también cambia. Y cambia más o menos en las mismas proporciones que estábamos viendo acá. De manera que entonces ya estamos viendo que existe una correlación bien importante entre la resistencia al corte representada por el ángulo de fricción
y el cambio en el contenido de humedad que representa o asociado con el cambio en el confinamiento del suelo. También evaluamos lo que debía ser el coeficiente, el índice de compresión, o sea, el coeficiente que cambia o que mide, la variable que mide el cambio de volumen, bien sea cambio en relación de vacío o cambio en contenido de humedad, con el cambio de confinamiento. Y entonces también está correlacionado con el índice de plasticidad. Y dos autores importantes que son Kulhawa y Main y el mismo modelo Camp-Clay predicen que para una gravedad específica de 2,7, ese cambio debe estar regido por esta línea que está aquí. Sin embargo, cuando nosotros analizamos un porcentaje importante de algunos de esos 100 suelos que le dijimos que habíamos estudiado y pudimos de alguna manera establecer cuánto era su índice de compresión, notamos que había una variabilidad importante y que aumentaba a medida que se hacía más grande el valor del índice de plasticidad. Lo estudiamos en detalle con el modelo y lo que observamos fue lo siguiente, que esa variabilidad está asociada con la actividad del suelo. Es decir, como dijimos antes, para un mismo índice de plasticidad se estudiaron suelos con tres valores diferentes de la actividad. Y lo que se obtuvo fue que cuando uno cambia la actividad, cambia el valor del índice de compresibilidad de cada suelo. Y que entonces esta dispersión que estábamos observando de los suelos naturales que estábamos evaluando, no es una dispersión como tal por otras causas, sino que simplemente está relacionada con el cambio en el contenido de material arcilloso que está presente en el suelo. Pero eso no es todo, porque hay otras variables que son, por ejemplo, el peso unitario, que ya dijimos que está relacionado con la humedad y con el cambio en el confinamiento. Pero ahora sabemos también que el, la masa o el factor o la variable que mide el, la masa del suelo por unidad de volumen, que no es más que dividir el peso unitario por la gravedad, esta es la densidad de masa. También, entonces, como esto está dependiente de esas otras variables, ella también depende de esas variables. Y la velocidad de las ondas de corte también se ha encontrado que está correlacionada con el peso unitario total. Aquí tenemos la representación de varias sugerencias que han dado distintos autores que han estudiado esto con métodos geofísicos y da esta variabilidad y nosotros entonces tomamos un promedio de todas esas curvas que están propuestas en la literatura y obtuvimos una sola curva que es esta que está aquí, que es la que estamos presentando acá, para correlacionar la velocidad de las ondas de corte con el peso unitario. Entonces, eso nuevamente nos da una correlación o una dependencia de la velocidad de las ondas de corte, que es la que mide cuánto es el módulo máximo que puede tener el suelo, porque ese módulo máximo depende también de la velocidad de las ondas al cuadrado, depende de la densidad de masa y depende de la velocidad de las ondas de corte al cuadrado. O sea que este es doblemente dependiente. Entonces fíjense que lo que les habíamos remarcado al principio de que no se pueden independizar las variables y tomar el control de una sola de ellas sin considerar los cambios que pueden estar sujetos en las otras variables, se cumple cuando analizamos todas las potenciales correlaciones cruzadas entre distintas variables, considerando que las variables principales, que son el índice de plasticidad y los cambios en el contenido de humedad relacionados con el cambio en el confinamiento, están correlacionadas entre sí. Entonces, como estudiamos esto, que relaciona el ángulo de fricción con estas dos variables que ya vimos,
bien sea la fracción de arcilla o el índice de plasticidad, a través de la actividad, y que habíamos visto en la sesión anterior de que el confinamiento también define cómo es la forma en que va a ocurrir la curva de esfuerzo de formación de cada suelo y que esas curvas pueden ser normalizadas para, por el esfuerzo de confinamiento y tienden a dar entonces un rango estrecho, como habíamos dicho, para la curva normalizada, la curva de esfuerzo de formación normalizada, ¿no? Y cada uno tiene una trayectoria de esfuerzos diferente y que además dijimos que había una correlación asociada con la colocación de los valores de la resistencia al corte sobre la envolvente que define los parámetros de otro método de normalización que se llama el método Shansep, que ya lo habíamos visto, que esto es por Stress History and Soil Engineering Parameters. Entonces, habíamos visto que la resistencia al corte dividida entre el esfuerzo confinante efectivo, esto es lo que yo les estaba diciendo, es una constante. Es una constante precisamente porque está ubicada sobre la envolvente. Y que cuando se toma en cuenta la sobreconsolidación, entonces se desarrolla otro valor que depende de el valor de sobreconsolidación multiplicado o elevado a un exponente n, que eso lo que está haciendo es que está definiendo el cambio que está ocurriendo en esta envolvente y en la colocación de esta envolvente y en el gráfico que describe el cambio de resistencia al corte con el contenido de humedad. Caramba. Este gráfico que está aquí, porque cuando el suelo está sobreconsolidado, él responde de una forma elástica aquí, no nos vamos a meter en ese detalle ahora, pero está controlado, por decir así, por el estado o por el nivel de contenido de humedad que queda al final de la descarga del suelo, porque la sobreconsolidación es que uno carga el suelo hasta cierto valor y después lo descarga. Y entonces el valor de la humedad al final de la descarga es único y está relacionado con la resistencia al corte. No importa que el suelo cambie de volumen. La humedad al final es la que controla, con esta correlación, cuál va a ser la resistencia al corte, dependiendo del nivel de humedad que el suelo tiene al final del proceso de carga y descarga. Entonces, de esa manera, se puede complementar lo que hemos estado diciendo en relación con el modelaje del suelo utilizando el modelo paramétrico de este servidor. Y otro parámetro que también es de gran utilidad para los ensayos dinámicos, sobre todo, es cómo cambia el módulo de corte con relación al módulo máximo, dependiendo del nivel de el esfuerzo, perdón, de la deformación cortante que se le está aplicando al suelo. Y vimos que también era función del índice de plasticidad. Entonces, lo que hicimos fue, o que estamos haciendo como parte de las investigaciones que llevamos adelante, es verificar que estas cosas se cumplen para los distintos valores de índice de plasticidad. Y aquí yo les traigo unos ejemplos que hemos estado trabajando y hemos empezado con un índice de plasticidad igual a 15, que es uno de los que se usa muchísimo en la geotecnia. Entonces, para este índice de plasticidad y utilizando el modelo que ya les dije que tenemos, el modelo paramétrico, entonces hemos trabajado con la carta de plasticidad equivalente, hemos elaborado las curvas de resistencia al corte versus humedad, que es posible, el modelo permite hacer eso. También desarrollamos las curvas hiperbólicas de esfuerzo de formación. Se elabora la curva de degradación del módulo cortante y se evaluaron también los valores del índice de compresión para distintos suelos con el mismo índice de plasticidad, pero con actividad distinta.
Entonces, de acuerdo con los gráficos que teníamos, que les mostré antes, cuando el índice de plasticidad es 15, el índice de plasticidad equivalente es 28. Y nos vinimos a la carta esta y entramos con 28 y se tomaron tres suelos distintos, cuidando siempre de que no puede haber un suelo para tomar un límite líquido que sea menor que el índice de plasticidad, porque por definición el índice de plasticidad es el límite líquido menos el límite plástico. Entonces, para escoger cuál de estas rectas aplicaría para cada uno de los suelos, se tomó en consideración eso y se tomaron estos tres valores que están aquí, que nos dieron entonces un valor de 38, de 40, 48 y 55. De esta manera tenemos entonces tres valores del parámetro M. El más pequeño era 4,5, 6,5 al siguiente y 8. Es decir, aquí estas líneas son para cada uno de los valores de M. Entonces, el primer valor de M que tenemos es 1, 2, 3, 4, 5. Es el primer valor que está aquí, ¿no? Entonces, bueno, 4,5 lo interpretaron mejor los estudiantes que tenemos verificando esto. El segundo valor viene a ser 6,5, que está aquí en el medio de estos dos, y el último es 8. Entonces tenemos 4,5, 6,5 y 8, y para esos valores los límites son, como vimos antes, 40, 48 y 55, los límites líquidos equivalentes. Entonces eso también nos permite calcular el parámetro A con la línea que establece la correlación entre M y A, que ya les dije que era única también, y eso nos permite entonces, conociendo la actividad que podemos sacar con estos parámetros, sacar el ángulo de fricción correspondiente a cada uno de esos suelos. Fíjense que lo importante aquí es que para el mismo índice de plasticidad hay tres valores del ángulo de fricción distinto que dependen de la actividad de la arcilla. ¿Ok? Y hay tres valores asociados con el límite líquido real, que en este caso viene a ser 36, aquí 40 y aquí 44. Entonces les voy a mostrar los resultados para que ustedes vean. Aquí tenemos los tres suelos. Este corresponde al que tiene el límite líquido de equivalente de 40. Este corresponde al que tiene el límite líquido equivalente de 48 y este corresponde al que tiene el límite líquido equivalente de 55. Fíjense que son tres suelos con el mismo índice de plasticidad, pero cada uno tiene un límite líquido distinto. Entonces da tres gráficos diferentes. Y se hicieron análisis considerando valores fijos de la humedad. Se trabajó con tres valores de humedad y luego con valores fijos de la resistencia al corte. Es decir, cortando estos tres suelos en esta dirección y también en esta otra dirección para ver qué pasaba, ¿no? con los distintos parámetros y las características. Lo que podemos ver es, fíjense, por ejemplo, para un contenido de humedad único, igual para los tres suelos, de 25,7, o sea, casi 26, nos resultan tres suelos con la actividad distinta, que ya vimos que eran distintas, tres valores del ángulo de fricción, entonces nos da tres curvas de esfuerzo de formación que permite calcular el modelo. Y lo más elegante de todo esto también es que estas son las curvas de cómo se degrada el módulo máximo a medida que aumenta el nivel de la deformación cortante y la estamos comparando con el modelo más reciente que se utiliza en la mayoría de los trabajos de degradación del módulo cortante para problemas de análisis dinámico, que es el modelo de Darandelli. Entonces, fíjense que digamos, el ajuste de cada uno de esos tres tipos de suelos con el modelo con lo que se esperaría del modelo de Darandelli y el modelo de este servidor, fíjense lo cercano que están los resultados considerando este primer nivel de contenido de humedad para estos suelos que tienen esta variabilidad.
Se tomó otro valor del contenido de humedad de 35, el anterior era 25, ahora 35. Y lo mismo, se obtienen tres curvas de esfuerzo de formación y las curvas de degradación del módulo cortante también son muy parecidas a lo que se esperaría que predice el modelo de Darandelli. Pero lo que es más importante está aquí. Fíjense que el peso unitario no varía mucho porque el contenido de humedad es fijo. En el caso anterior también, con una humedad fija, los tres tipos de suelo nos dan un contenido de humedad que es prácticamente el mismo. Sin embargo, los valores de la resistencia al corte y los valores del confinamiento sí son muy diferentes, tanto en este suelo como en el otro, y los valores del módulo máximo son bastante parecidos, prácticamente iguales, porque nuevamente el peso unitario de los tres casos, como es la misma humedad, es el mismo. ¿Ok? Vamos a otro caso que se estudió, que es con, este es el de 35, perdón, este anterior era de, este era de 30, perdón. Este es 35 y nuevamente se obtiene lo mismo, pero fíjense que cada vez el rango entre las curvas de degradación del módulo cortante es más pequeño, que es lo que se esperaría y lo que predice también el modelo de Darandelli. Y nuevamente, ahora, después se hicieron dejando fijo es el esfuerzo de corte, o sea, la resistencia al corte sin drenaje. Fíjense que esta vez entonces tenemos tres contenidos de humedades diferentes. Hay tres curvas, pero las tres curvas son bastante parecidas entre sí, digamos que son un rango bastante pequeño. Y la variación en los ángulos sigue siendo la misma. La variación en los pesos unitarios ahora es un poco diferente. Cada uno tiene un peso unitario diferente. Y la velocidad de las ondas de corte también cambia. Y ahora las curvas de degradación del módulo son todavía un poco más estrechas que antes. Se hizo otro valor de la resistencia al corte. En el caso anterior era 78 y en este caso es el mismo. Se tomaron tres valores diferentes de el contenido de humedad. Claro, porque la resistencia al corte es la misma en estos tres casos. ¿Ok? Pero aquí está dando 78, 78. Aquí debe haber algún errorcito en los datos de la señorita que hizo esto. Vamos a tomar este que es 119. Entonces, nuevamente tenemos tres curvas de esfuerzo de formación, tres curvas de degradación del módulo y aquí están la relación entre los distintos parámetros que controlan los cambios y las correlaciones del suelo. Y cuando la resistencia al corte es un valor más cercano para los mismos suelos, fíjense que entonces el rango es mucho más estrecho y las curvas de degradación del módulo son muchísimo más estrechas también, más unidas entre sí. Entonces, fíjense que existe lo que llamamos la correlación íntima entre los cambios de una variable con relación a las otras variables que controlan el comportamiento del suelo. Aquí hay más ejemplos, pero no nos vamos a detener mucho a mirarlo. Bueno, este es el último caso en donde lo que se deja fijo es el valor del esfuerzo confinante. Nuevamente, ahora las curvas en el inicio se parecen mucho más. Fíjense que en los casos anteriores las curvas desde el inicio eran distintas, pero cuando el esfuerzo confinante es constante, fíjense que las curvas parten todas de lo mismo y luego se separan dependiendo de la resistencia última que alcance cada suelo. Y lo mismo entonces ocurre, algo parecido, con las curvas de degradación del módulo cortante. Entonces, como corolario, lo que queríamos demostrar aquí es que existe una correlación importante entre las distintas variables que controlan el comportamiento del suelo, y esto es lo que yo quiero que ustedes se lleven como elemento fijo, que cuando uno va a hacer la caracterización, que consiste en
seleccionar los parámetros que se van a usar para diseño, no se pueden obviar esas, esas variabilidades y hay que verificar que eso se está cumpliendo con los datos que nos llegan del laboratorio, porque así podemos detectar, por un lado, si hay un error en lo que están pasando del laboratorio por omisión, si hay o digamos mala copia de un valor, o que se hizo mal un ensayo, o que el suelo tiene unas propiedades particulares, de unas condiciones particulares que hay que verlas en detalle, como por ejemplo que el suelo puede ser sensitivo o sensible, porque todo este modelo es para materiales que no son sensibles. Entonces, de esta manera podemos tener un elemento que nos permite de una vez verificar todas esas cosas y estar alertas para cualquier problema que pueda tener el suelo. Por último, lo que hicimos fue chequear cuánto eran los valores del índice de compresión. Siempre se utiliza es el módulo del índice de compresión, el valor positivo. Y fíjense que para el mismo suelo, con tres valores diferentes de la actividad, se obtienen tres valores distintos de el índice de compresión en promedio, porque cada rango de esfuerzos da unos valores y lo que hicimos fue después entonces tomar los promedios de cada uno de ellos. Y fíjense que para este caso, que es IP15, que está marcado con esta línea que estamos colocando ahora, el rango da dentro de este cuadradito que estamos colocando aquí. O sea que está consistente con lo que habíamos evaluado antes, con valores distintos a los que se están estudiando en este análisis, pero que son consistentes en que los más pequeños son los que corresponden a los estimados con las curvas de Kuhn-Hawey Main y del módulo y del modelo Camp-Clay, y que con el modelo paramétrico de este servidor entonces se obtiene que está dentro de la variabilidad observada para este rango de valores que se están utilizando para este estudio. Con esto concluyo lo que les quería traer en relación con la importancia que tiene entonces para la caracterización del suelo el conocimiento de la correlación que hay entre los diferentes parámetros, porque no es posible que hagamos entonces cálculos con o asumiendo que un valor lo estamos tomando de la literatura y que después para ese mismo rango hay otro valor que está relacionado en la literatura de otros autores que nos dan otra correlación y no estamos verificando si eso realmente se ajusta a los cambios que tienen los, las distintas variables cuando les hacemos un análisis paramétrico un poco más estricto como estos que estamos formulando aquí. La idea no es que ustedes aprendan a manejar en forma expedita estos modelos, lo que quiero es que sepan que existen y que se lleven ustedes entonces la noción de que es importante que verifiquemos, y así se lo deben ustedes exigir a los ingenieros geotécnicos con los que están trabajando, que les den la correspondiente verificación de que la correlación entre los parámetros es la adecuada, sobre todo para determinación de los parámetros del suelo en etapas tempranas de la ingeniería. Yo creo que les he comentado que la ingeniería en general, cuando uno está haciendo trabajos de ingeniería importantes, tiene tres fases. Hay una primera ingeniería que se llama la ingeniería conceptual, que es cuando prácticamente uno no tiene muchos datos. No se han hecho muchos ensayos ni en el laboratorio ni en el campo. Estamos iniciando el proyecto, pero los que toman decisiones para que el proyecto continúe necesitan saber si las relaciones beneficio-costos son adecuadas. Y entonces tienen que hacerse estimaciones de ingeniería de cuánto cuesta la obra y las distintas partes de la misma
para poder verificar si vale la pena continuar con el desarrollo del proyecto. PDVSA tiene una metodología que se basa en un procedimiento que ellos llaman el GGP, que es para la gerencia para proyectos de inversión de capital. Y entonces allí se van evaluando en distintas etapas del desarrollo del proyecto cómo va la relación beneficio-costo, de manera que se justifique adecuadamente poder continuar con el proyecto. En esas etapas, los números para estimaciones de fundaciones, que en algunos casos pueden ser importantes, o mejoramiento del suelo, en casos en donde haya suelos muy blandos o suelos potencialmente licuables, son también de una gran importancia y no hay de dónde sacar los datos. Este modelo con el que estamos diciéndoles a ustedes que se verifica todo esto, resulta una herramienta que es de aplicación para estas primeras etapas, que como les dije, la primera es la ingeniería conceptual, después viene la ingeniería básica, que es la segunda fase, en donde ya sí se cuenta con algunos valores de, digamos, exploración y mejoramiento de lo que pueden ser las características de las fundaciones que se van a utilizar. Es decir, si voy a utilizar fundaciones superficiales aisladas, voy a utilizar fundaciones superficiales tipo losa corrida, o si es necesario que vayamos a un esquema de pilotes, o si hay que mejorar el suelo antes de hacer cualquiera de estas soluciones. Todos esos parámetros con los que se va a hacer esos análisis deben estar suficientemente, digamos, bien respaldados para que los cálculos tengan la seriedad que se requiere para hacer las estimaciones. Y finalmente, cuando ya todas las etapas de desarrollo del proyecto han sido superadas y el proyecto se decide que continúe, entonces viene la última parte, que es la ingeniería de detalles, en donde sí hay que tener una constatación directa con la mayoría de los ensayos de laboratorio de que lo que se ha supuesto en las primeras etapas, por un lado, está correcto, y segundo, que es lo que debe aplicarse para el diseño final de las instalaciones. Entonces, por ahora, eso es lo que les traía esta noche. ¿Tienen alguna observación, algún comentario, alguna sugerencia de aclaratoria o cualquiera, digamos, elemento de discusión que esté relacionado con estos temas? Siéntanse a bien participar. Profe, Adelante, Arturo. saludos por acá, Arturo González. Profe, cuando se habla de todas estas variables que se están estudiando nuevamente y cuando dice mientras mayor la plasticidad y menor el ángulo de fricción, eso tiene que ver, o sea, altera los valores que tienen los cuadros con los que hemos venido trabajando cuando se usa los ensayos SPT. Que hay unas tablas que están gradadas, o sea, hay tablas que están por ángulo de fricción y nos dan, y por número de golpes, y nos dan una serie de coeficientes. O eso se No mantiene. varían para nada eso. Lo que está haciendo este modelo es que, por ejemplo, tú con esas tablas te da un valor para el ángulo de fricción estimado para un suelo granular, pero no te dice cuánto es el peso unitario, no te dice cuánto es la velocidad de las ondas de corte y no te dice cuánto es, digamos, la capacidad que tiene el suelo de resistir una, una deformación cortante o de mantener el módulo cortante hasta cierto nivel cuando se le aplica una carga, porque son verificaciones, como apunté anteriormente, que son aisladas, sin considerar que para cualquier otra variable tienes que tomar en consideración el valor que estás asumiendo con esta y no puedes ir a tratar de tomar
de otra tabla que tú no sabes de dónde viene, otro valor de otra variable sin verificar que los dos están en sintonía para las condiciones que tienes de diseño particular. Eso es lo que me refiero. Pero no cambia para nada eso que tú estás diciendo porque este modelo indirectamente también considera esas correlaciones porque nos ha permitido hacer todo lo que es compatible entre una variable y otra, considerando las experiencias que han tenido otros autores. Fíjate que yo trabajo en estos casos con las correlaciones de Kulhawi y Main, por ejemplo, y que son los que más utilizo, y las del modelo Camclay, por ejemplo, para la compresibilidad y para la resistencia al corte y el ángulo de fricción, utilicé todas las correlaciones que estaban, que yo las mostré al inicio, entre el módulo, perdón, entre el ángulo de fricción y el índice de plasticidad. Y después le agregamos la actividad, a sabiendas de que la actividad también tiene influencia en el ángulo de fricción. Fíjate que fuimos paso a paso, ¿no? Eh, Espero que eso conteste tu pregunta. Pues no se pierde nada de lo que ustedes están utilizando. Lo único que se logra con esto es No, que está bien. haya el verdadero engranaje entre los valores y que todos corresponden a las condiciones que tú estás queriendo analizar. No entiendo. Profe, no sé bueno, la También, primera para eso clase, estamos ¿podría hacer aquí. alguna pregunta de la primera clase? Profe, bueno, o sea, revisando el material de la primera clase, yo tengo dos incógnitas, pues, dos preguntas. La primera de ellas es cómo hace uno para, o sea, tenemos la exploración, ¿sí? Primero la variabilidad horizontales y verticales. Después tenemos lo que corresponde a la exploración, donde tenemos varios métodos: SPT, de paredes delgadas, la perforación con el cono, con el cono y los estudios geotécnicos. ¿Cómo hace uno para decidir, bueno, yo lo hago con esto, lo hago con aquello, con cuál lo hago? Porque, o sea, yo soy egresado de la Universidad del Sur y soy trujillano, o sea, y estuve o sea, cuando estaba estudiando, estaban construyendo la Arazulia, o sea, la ampliación. Y bueno, ahí se notaban los equipos geofísica, porque uno preguntaba, pues, estaba en la avenida tomando medidas y los profesores en ese entonces pues le daban a uno sus orientaciones. Pero si tú ves ahorita la carretera, la Zulia parece una S, pues hay bajones, huecos, hundimientos, no hay ruptura de pavimento, no hay nada de eso, pero sí hay fallos en cuanto al suelo, a la Ok. compactación, o sea, Eh, por eso es mi incógnito. la forma de hacer la, la evaluación en sitio de las condiciones del suelo, en general se hacen considerando la costumbre y la credibilidad que tienen las personas y los ingenieros a cierto tipo de exploración. En Venezuela y en algunos otros países también, pero en Venezuela se utiliza muchísimo el ensayo SPT y hay algunas correlaciones que te permiten obtener algunos parámetros con base en el ensayo SPT. Luego tenemos que para otro tipo, eso principalmente para los suelos arenosos, ¿no? Los suelos arcillosos, las correlaciones con el SPT no resultan las mejores y entonces tienes que hacerle otro tipo de análisis, tienes que usar ensayos de laboratorio, bien sea de triaxiales o de compresión sin confinar o de corte simple o de corte directo. Y luego depende eso de la habilidad que tengan las personas en los laboratorios para trabajar con las muestras que se les están llevando y el cuidado que tengan las personas que recuperó las muestras
de mantenerlas en las condiciones apropiadas antes de llevarlas al laboratorio. Es decir, no dejarlas abandonadas al sol, no tenerlas en un equipo que esté pegando brincos en un jeep, que esté pasando por un terreno con muchas eh, irregularidades para que no den brincos. Entonces, luego viene la interpretación final y la aplicación de eso en el campo. En el caso que tú me estás refiriendo, como es una obra de gran extensión longitudinal, aunado a todo eso que ya dijimos, está también el efecto de tener el tino de establecer, de acuerdo con la información que tienes disponible, dónde termina un tipo de suelo y dónde empieza otro. Y después que las características de lo que tú le estás poniendo para compactar y para mejorar el suelo, la capa de subbase y la base misma, para colocar después el pavimento, cumpla con todos los requisitos que son exigidos para ese tipo de determinación de material. Y es una cadena, no está solamente ligado a la parte de diseño que conlleva la exploración per se y la ejecución de los ensayos, sino después la ejecución, la construcción. En la etapa de La construcción, construcción, tú puedes claro. haber hecho el mejor diseño posible que eras capaz de obtener con la información que estabas obteniendo y que se adapta muy bien a los cambios en donde se ve que el material cambió, etcétera, ¿no? Pero si después la rigurosidad con que se está haciendo la inspección del material que está siendo compactado no es la adecuada, no pusieron la humedad que era, no tenías manera de establecer cuánto era la humedad o el agua está contaminada con materia orgánica, entonces tú no puedes garantizar que lo que están poniendo en el campo es lo que el ingeniero de diseño pensó y estableció con los parámetros para que le diera bien el comportamiento de ese relleno y de ese material que está siendo compactado. Entonces fíjate que es una cadena en donde nuevamente la selección del equipo con que se va a hacer la exploración es una cosa que está relacionada con las tradiciones del sitio. Aquí en Venezuela había muy pocas empresas y muy pocas compañías y muy pocos autores que exigían que se utilizara el cono, mientras que en otros países se exige mucho más el uso del cono, el cono de penetración, cono penetrómetro, cono holandés que lo llaman y con medición de presión de poros, que te da una cantidad de información muy buena. Pero aquí no hay quien lo haga. Ah, eh, No, no lo hay. Aquí la que trabaja mayor es el CPT. Pues hasta en suelos arcillosos, pero en suelos arcillosos tuve la oportunidad de que una vez hicieron, o sea, la única vez que he visto que han hecho el ensayo SPT lo hicieron en suelos arcillosos. Entonces por eso me hizo mucho ruido cuando te dice que en suelos no es muy arcillosos conveniente no es utilizar muy las conveniente hacer correlaciones. el Es SPT. decir, no debes tú estimar una correlación, Ah, ok, una ok. resistencia al corte no drenado con base en el ensayo SPT, porque es muy burdo la correlación. Hay correlaciones, te dice que un suelo blando tiene menos de 2 golpes, que un suelo más o menos rígido tiene 4 golpes, pero eh, y que un suelo duro tiene más de 8 o 10 golpes, pero eso es un rango muy grande. Y el ensayo, recuerda que es un ensayo dinámico y que tiene una gran cantidad de componentes que hay que controlar también durante ese ensayo para que sea aplicable. Entonces, para los suelos arcillosos es preferible utilizar otras formas de medir la resistencia, como lo hemos conversado, que serían los ensayos triaxiales, que tienes que haber tomado entonces una muestra con tubo de pared delgada
que también a veces no abundan aquí en Venezuela empresas que estén, digamos, bien entrenadas para sacar ese tipo de, de muestra. Y después viene la preservación de la muestra. Y después cómo la vas a picar en el laboratorio. Qué tipo de ensayo le vas a hacer en el laboratorio. Y que se haga adecuadamente en el laboratorio como debe ser y como dicen las normas que se tiene que hacer el ensayo. O sea, la cadena, la cadena es compleja y hay que tomarle entonces en consideración cada uno de estos pasos que yo te estoy diciendo en las etapas desde el diseño hasta la construcción para garantizar de que el trabajo queda bien hecho. Eso contesta su Está pregunta, bien, bro. amigo González. Muy Está bien, bien. bro. Sí, 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 ¿Alguien más tiene alguna muy bien, profe. consideración que Gracias. podamos ilustrar y conversar aquí de alguna manera? O, porque ya la semana que viene vamos a entrar entonces en detalles de cómo se aplican los parámetros que obtenemos de todo esto en el diseño de las fundaciones. ¿No hay nada más por ahí? Profe, este modelo que usted propone, a ver, lo ha ido desarrollando, o lo desarrolló mediante estudiantes, pero de una tesis, o esto fue, bueno, no sé, con un simple Ok. trabajo con unos estudiantes, Bueno, como le este es digo, pues, o sea, el mera trabajo curiosidad de mía, mi ¿no? tesis doctoral que yo lo he venido desarrollando. Yo empecé a desarrollar este modelo hace muchos años, hace como más de 20 años. Primero empecé con las arenas y después empecé a incorporar las arcillas. Y no era con la intención de hacer una tesis doctoral para mí, ¿no? Era con la intención de desarrollar el modelo porque yo trabajaba en un instituto de investigación y esto era un tema que siempre me llamó la atención y me apasionaba, ¿no?